Vamos a leer la palabra del Señor, mis hermanos. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Estuvimos viendo durante el retiro acerca de esta maravillosa carta. Estuvimos viendo y siendo asombrados por la manera como el Señor, por medio de Pedro, inspirando a Pedro por el Espíritu Santo, se refiere a nosotros como iglesia, a los elegidos, a los que fuimos sacados de este mundo para venir a ser pertenencia de Dios. Se refiere a nosotros como expatriados, como aquellos que están fuera de su nación, que están trasegando por este mundo como peregrinos, pero que están camino a su nación, que están camino a su patria celestial. Se refiere a nosotros también como piedras vivas que conformamos un templo glorioso, donde la piedra angular no es otra sino Cristo mismo. Se refiere a nosotros como hermanos, como familia de la fe, como elegidos por Dios, como adoptados por Dios. Y se nos enseña la manera como debemos vivir si somos eso. Si somos eso que Pedro dice y que la Biblia enseña que somos, ¿cómo debemos vivir? Pedro habla a una iglesia que está siendo perseguida. Los judíos están persiguiendo a la iglesia y sabemos que en esta época también por ahí Nerón empezó a perseguir a la iglesia. A causa de eso luego el mismo Pedro, escritor de esto, fallece, muere, es martirizado. Y comienzan a ser perseguidos, comienzan a ser no solo peregrinos que no están en su tierra, sino peregrinos que están siendo perseguidos, que están siendo acosados, que están siendo afligidos, no por causa de lo malo. Los cristianos no están siendo perseguidos por ser asesinos, ladrones o mentirosos. Ellos están siendo perseguidos a causa de lo bueno. Es decir, a causa de que ellos están viviendo como peregrinos. Se nos habló también incluso cómo los peregrinos viven su matrimonio, ¿no? Recordamos de cómo las mujeres deben reconocer y recordar que su belleza no es la belleza que el mundo presenta, sino que es una belleza más duradera, más gloriosa y más hermosa. La pregunta entonces que surge es, ¿cómo hace Dios para cuidar a estos hombres que están en peregrinaje? ¿Cómo hace Dios para proteger a su iglesia, para cuidarlos y para encaminarlos para que lleguen a su patria? ¿Cómo es posible que esto sea hecho? ¿No? El título de mi mensaje es Pastoreados y humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y lo que quiero que esté clavado en nuestro corazón, mis amados hermanos, es que entendamos esta verdad, y es que nosotros como cristianos, como peregrinos, como expatriados, como extranjeros, nosotros libramos una gran batalla, pero confiamos en el cuidado del Señor.
Nosotros libramos una gran batalla confiando en el cuidado del Señor. Y quiero hablar de tres cosas en cuanto a este cuidado del Señor. Lo primero es el cuidado pastoral que reciben los peregrinos, versículo 1 al 4. Lo segundo es la humilde sujeción de los peregrinos al cuidado de Dios, es decir, cómo deben responder los peregrinos cuando son pastoreados. Tercero, la gran batalla que tenemos los peregrinos, hermanos, tenemos un combate y es un combate a muerte del cual literalmente dependen nuestras almas. Y quiero luego concluir hablando de la esperanza que tenemos en el Dios de toda gracia. Mis hermanos, el cuidado pastoral que reciben los peregrinos, verso 1 al 4, dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Hay algunos peregrinos que el Señor aparta para un oficio especial, y es el oficio de ser anciano en medio de la iglesia. Nosotros hemos visto, y cuando predicamos 1 Timoteo, hablamos de que este oficio también se llama en algunas otras partes de la Biblia pastor, ¿no? El pastor o el obispo o episcopos. Es decir, son estos tres nombres que denotan algo de la labor del pastor, pero que se refieren a la misma persona. Es decir, nosotros en esta iglesia no tenemos algunos que son ancianos, algunos que son pastores y otros que son obispos. Nosotros tenemos pastores que también fungen como ancianos y que también son obispos o supervisores del rebaño de Dios. Lo primero que hace Pedro entonces es identificarse él mismo como anciano en medio de ellos. Ahora, recordemos, Pedro fue discípulo del Señor Jesús. Y como discípulo luego fue sacado, apartado para ser apóstol de Cristo, es decir, para llevar la palabra del Señor y ser un representante de Cristo en medio de su iglesia. Pero ahora Pedro le está hablando a pastores, se está dirigiendo a ancianos, a pastores, y lo primero que hace es ponerse al mismo nivel de ellos, decir, miren, yo también les hablo como un pastor en medio de ustedes. Pedro se identifica como un anciano en medio de ellos. Y ahí estos elementos son maravillosos, que él los reconoce como ancianos entre las iglesias. Pedro no está interesado en reclamar una posición que sea exclusiva de su persona. Es decir, Pedro no es el único pastor de la iglesia del primer siglo. Pedro es apóstol en el sentido que representa a Cristo, pero también es aquel que es pastor en medio de otros pastores en las iglesias. Se reconoce entonces como anciano, pero también se reconoce, y me parece muy interesante, dice, yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Pero también fíjese que se muestra como participante de la gloria que ha de ser revelada. Es decir, Pedro fue testigo de los padecimientos del Señor, pero participa de la gloria que será revelada. Esos padecimientos de Cristo que Pedro presenció, recordemos, la propia vida de Cristo fue una vida en la cual Él dejó su trono para venir a servir a los hombres. Pedro fue testigo de todo eso, de su crucifixión, del juicio injusto que le hicieron al Señor, de la ira del Padre cayendo sobre Él en la cruz. Pero como testigo también puede decir que participa de la gloria que será revelada, ¿no? Estos elementos son maravillosos. Ser testigo y participar de una gloria venidera pareciera que son elementos contradictorios. ¿Cómo es posible que alguien que sufrió padecimientos, cómo fue posible que alguien que fue aplastado literalmente por la ira de Dios, que fue aplastado, que fue maltratado por los hombres en esta tierra, cómo es posible que alguien despreciado y desechado por los hombres sea el mismo del cual se dice que manifestará una gloria? Y esto es impresionante porque el Evangelio nos muestra esas paradojas. Cristo es aplastado, pero es glorificado. Cristo es muerto en la cruz, pero es resucitado. Cosas que parecen contrarias. Y Pedro se muestra como testigo de estas cosas.
Así que aquel que es testigo de los padecimientos de Cristo, en un sentido puede verse a sí mismo como el que participará también de la gloria que ha sido revelada. Mis hermanos, hoy día se habla mucho de la gloria del Señor. Y gloria a Dios por eso. El Señor es glorioso, es maravilloso. Y nos bendecirá y nos bendice en esta tierra mientras peregrinamos por aquí. Pero a veces se presenta como el objetivo de la vida cristiana ser partícipe de todo lo bueno que hay en Cristo, de su gloria, de su majestad, de su poder obrando en medio de nosotros, pero se deja de lado el elemento de atestiguar sus padecimientos. Y hay algo que enseña el Evangelio, hermanos, y es que es imposible participar de la gloria del Señor si no testificamos de los padecimientos de ese mismo glorioso Señor. Ahora, ser testigo en el primer siglo, esta expresión que Pedro usa allí, es una palabra que también es como una analogía de ser mártir. Es decir, los testigos también eran llamados mártires. Los mártires eran los que eran llevados al Coliseo Romano o los que eran asesinados en los lugares donde se perseguían a los cristianos. Así que aquel que testifica de quién es Jesús, al mismo tiempo se hace candidato a ser mártir, ¿no? Dice la historia que cuando Calvino tenía su seminario en Ginebra, ¿no? En la época de la Reforma, aquellos hombres que se graduaban de teólogos recibían su título de doctor en teología, pero al mismo tiempo recibía también un certificado de defunción. Porque generalmente estos hombres estaban siendo enviados a Latinoamérica, a Europa y a otras zonas del mundo a predicar el Evangelio. Y la gran mayoría de ellos fueron mártires por el Evangelio. Se dice que los primeros hombres que llegaron a predicar el Evangelio a Latinoamérica llegaron a Brasil y eran calvinistas, eran de ese seminario de Calvino en Ginebra y fueron asesinados allí por algunas tribus. Es decir, que aquel que atestigua de los padecimientos del Señor será también partícipe de la gloria. No podemos participar de una y no de la otra. Entonces Pedro está hablando de algo que también él mismo ha vivido. Él sabe qué es ser perseguido a causa de Cristo. Ahora, yo quiero leerles algo y quiero que piensen mientras estoy leyendo esto en Pedro negando al Señor frente a un par de soldados. Pero ahora en Hechos capítulo 5 se nos muestra un escenario que parece que estuviera hablando de otra persona diferente. Hechos capítulo 5 versículo 26 dice lo siguiente: entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Está hablando de Pedro y Juan cuando fueron arrestados por predicar la segunda vez, por predicar acerca de Cristo. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en ese nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Este es el mismo Pedro que días atrás había negado al Señor. Y había negado al Señor. Usted ve el relato del Evangelio. Y las personas a las que Pedro le había temido era un par de sirvientas del templo del sacerdote allí y un par de soldados. No era mayor peligro el que le estaba corriendo. Y negó a Cristo 3 veces. Mientras su maestro estaba frente a los sumos sacerdotes siendo juzgado injustamente. Pero ahora Pedro está frente a los mismos sacerdotes que mandaron a matar a Jesús y está diciéndoles: ustedes son unos asesinos. Pero ese Cristo al que ustedes mataron, Dios lo resucitó. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué cambió? ¿Por qué ahora sí es un hombre valiente? ¿Por qué antes se había sentido intimidado por 2 mujeres que realmente eran indefensas? Y tal vez un par de soldados, pero tal vez no de la élite. ¿Por qué ahora ha cambiado? Ese mismo Pedro que había
visto los padecimientos del Señor, también luego fue partícipe de la gloria de su resurrección. Más adelante, verso 40, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Pedro sabe de qué está hablando. Cuando Pedro habla a hombres que están siendo expatriados, que son peregrinos, que son afligidos y perseguidos, Pedro sabe de qué está hablando. Él ha vivido estas cosas en su propia carne. En ese momento que le escribe, tal vez aún están ahí las cicatrices de los azotes que él ha recibido. Pedro sabe hablar a los peregrinos porque él mismo se ve como un peregrino y como un perseguido por el evangelio. Solo que ahora él entendió realmente y vio a Cristo en su gloria. Porque lo vio valioso, porque vio su gloria, está dispuesto a soportar la aflicción de su nombre. Yo quiero decirle algo, ¿sabe por qué a veces los cristianos no estamos dispuestos a ser afligidos por el nombre de Cristo? Porque no lo atesoramos como glorioso. Porque no creemos que Él es lo que Él dijo que es. Por eso, si nos vemos presionados a negar la fe, lo hacemos. Por eso estamos más interesados en vidas cómodas que en estar dispuestos a sacrificarnos para que el evangelio siga avanzando. Porque en un sentido a veces no creemos que Él es glorioso. R.C. Sproul sobre esto dice, si no estamos dispuestos a participar de la humillación que sufrió Cristo, si no estamos dispuestos a estar unidos a nuestro Señor en su humillación, entonces, escúcheme bien, de ninguna manera participaremos de su exaltación. El Señor Jesús también lo dijo, si usted me niega frente a los hombres, yo lo negaré frente a mi Padre. En un sentido especial, hermanos, los ancianos o pastores son testigos de los padecimientos del Señor, pero también lo que se habla acá es que tendrán parte en la gloria del Señor por revelarse. Esto se habla cuando dice que el Señor les dará la corona incorruptible de gloria. En segundo lugar, el segundo verso nos habla de algunas instrucciones. En él dice, mire, ustedes que están pastoreando a estos peregrinos, yo les voy a decir cómo deben hacerlo. Es necesario que los peregrinos sean pastoreados, hermanos, porque la única forma en que los peregrinos pueden soportar el viaje y llegar a casa siendo preservados por Dios es caminando juntos y siendo pastoreados como un rebaño. El asunto es que Dios levanta hombres que en sí mismos somos hombres débiles, pero al mismo tiempo no somos dejados para hacer nuestra tarea como queramos. El Señor nos da unas instrucciones. Pastoreen el rebaño de Dios que está entre ustedes. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Somos pastores en medio de la iglesia. No somos una casta o una élite diferente a la iglesia. No estamos por fuera de la membresía de la iglesia. Nosotros también somos miembros de la iglesia. Algunas fracciones del cristianismo, aún del cristianismo reformado, cree que los pastores no son parte de una asamblea local, sino que ellos pertenecen a un presbiterio. Entonces, en un sentido como que son ovejas, pero tampoco lo son. Y están aparte, incluso, los asuntos de disciplina son diferentes. Pero bueno, son entendimientos. Nosotros creemos y nuestra identidad como iglesia es que los pastores somos sacados de en medio de la congregación y el Señor nos levanta de en medio de la iglesia. Aunque también creemos en la cooperación entre iglesias, como ahora Phil que vino y saludó y que ha predicado, y creemos en que podemos apoyarnos unos a otros. Apacienten entonces la grey de Dios que está entre ustedes. Apacentar no es otra cosa sino cuidarla. Sean pastores de esta grey, sean pastores de estos hermanos. Es la labor entonces cuidar la grey. Y lo hacemos de diferentes maneras. Lo primero es que cuidamos esta grey por medio de la predicación pública de la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo cuando predicamos desde el púlpito es pastorearlos. Tal vez a veces las personas quieren un pastoreo diferente, ¿no? Más como intenso. Todos los días, pastor, tiene que llamar porque no me estoy sintiendo pastoreado porque el pastor no me llama todos los días. Y entonces, ¿qué está pasando el domingo cuando predicamos? Estamos siendo pastoreados también. Ahora, también implica la labor pastoral de estar cerca a las iglesias, hacer labor de visitación,
de supervisión también. En ese sentido, los pastores somos episcopos, somos obispos, supervisamos la vida espiritual de los peregrinos. No es entonces algo escandaloso que el pastor se acerque a usted y le pregunte, hermano, ¿cómo va la oración? ¿Qué estás estudiando? Déjame saber cómo te fue en tu devocional hoy. Pastor, pero usted está pensando entonces que yo no estoy orando. No, yo solo estoy pensando en que usted tiene que estar orando. Yo solo quiero ser partícipe de lo que Dios le está mostrando también en su oración. Cuidamos a la Grey por medio de la enseñanza de casa en casa, la visitación, la consejería, el discipulado. Cuidamos a la Grey al participar de la edificación de la iglesia universal. Pedro mismo está escribiendo a hombres que eran pastores en iglesias donde él en ese momento no era pastor. Y les dice, apacienten la Grey. Hermanos, hay un sentido en el que los pastores nos debemos a ustedes como iglesia local, es nuestra prioridad y es nuestro primer lugar en ese sentido. Sin embargo, los dones que el Señor ha dado a la iglesia también pueden bendecir a la iglesia universal y deben hacerlo. David, bueno, aunque David en este momento aún no es pastor, pero está en proceso pastoral, está bendiciendo la iglesia del pastor Edgar. Pastor Dani está bendiciendo la iglesia en Cali. Estamos bendiciendo simultáneamente el cuerpo de Cristo en diferentes lugares, lo que hacemos en La Guajira, ¿no? Eso protege a la iglesia y les ayuda a mostrar comunión. No hacemos nada como pastores y les decimos, hermanos, tengan comunión entre ustedes, pero el pastor no tiene amigos, no tiene otros pastores que caminen con él, no tiene otros pastores con los que pueda rendir cuentas. Eso sería hipocresía. Un pastor aislado y solitario convierte a su iglesia en una iglesia sectaria. Nadie sino nosotros, hermanos. No. Nosotros no enseñamos esto y no es lo que Pedro está hablando acá. Participamos de la comunión de una iglesia global, universal. Ayudamos a los hermanos a ser protegidos del sectarismo con esto. Ahora, el cuidado de la iglesia no se hace por fuerza o por imposición o por obligación. Nadie es pastor porque lo obliguen. No. Es un llamado, es una vocación, pero al mismo tiempo, nadie que haya sido llamado resiste a hacer aquello por lo que fue llamado. Jeremías alguna vez escribió que él intentó dejar de predicar porque lo estaban persiguiendo, lo habían amenazado, pero él dice, pero había como un fuego en mis huesos. Traté de soportarlo y no pude. Aquel hombre que ha sido llamado al ministerio pastoral o al ministerio diaconal en alguna iglesia, eso va a ser como un fuego en sus huesos, un fuego que no puede ser resistido. Aunque todo se vea como que va a ser difícil, de qué voy a vivir, mi familia no sabe hacer fotosíntesis, yo tampoco, ¿cómo voy a hacer? ¿No? El llamado al final va a ser más fuerte, pero aquel que llama también es el que nos sostiene. Así que no es un llamado que se ejerza por fuerza. También habla de que los ancianos hacen su labor de una manera voluntaria. Lo que los mueve a hacerlo no es otra cosa sino su amor a Dios y su amor a su pueblo. Y escúchenme bien, los pastores no son movidos por la compensación económica. Aunque también la Biblia enseña, y Pablo lo enseña, que la iglesia debe sostener a sus pastores, debe reconocer la labor pastoral. Pero ellos no son movidos, como dice Pedro, por la avaricia del dinero. Dice, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Alguna vez hablaba con algunos amigos pastores y compartíamos experiencias de la plantación, de plantar una iglesia. Y muchos de nosotros decíamos, nosotros literalmente pagamos por años para ser pastores. Y si tuviéramos que volver a hacerlo, lo volveríamos a hacer. Pero cada iglesia avanza. Nosotros ya no estamos en esa temporada de la iglesia. Y gloria a Dios por eso. En este momento estamos escribiendo, por ejemplo, nuestras políticas para compensar a los pastores, para que aquellos hombres que anhelen el ministerio, aunque no lo anhelan por el dinero, sí puedan tener una seguridad de que al menos van a tener lo que necesitan para vivir. Pablo habla esto en primera de Timoteo capítulo 3, cuando dice que el pastor no debe ser avaro, es decir, no lo hace por el dinero. Sin embargo, también en el capítulo 5 de la segunda carta dice que los pastores, especialmente aquellos que predican y gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Así que el anciano hace su labor con sincero deseo, con un ánimo pronto. Mire, hermano, no habría un monto que pueda equipararse a la labor que hacen los pastores.
cuando son pastores, ¿no? Hay algunos hombres que no lo son, ¿no? Es una labor ardua, es una labor difícil. Hay mucho sacrificio envuelto en eso. Y si lo hiciéramos por la avaricia del dinero, realmente no lo haríamos. Es con ánimo pronto, como lo expresa en la Reina Valera. Nuestra labor no depende de cuánto o qué tengamos, sino de que es una labor sublime. Y bueno, gloria a Dios también, porque el pueblo se manifiesta y busca sostener dignamente a sus pastores. Y es lo que también nosotros anhelamos en el caso del pastor Dani, en mi propio caso y en el caso de los que vengan, ¿no? Algunos tendrán la bendición de poder ser biocupacional o estar también trabajando en su empleo y al mismo tiempo poder hacer una labor pastoral en algunos espacios del día. Y en ese caso también es algo que puede hacerse, que la iglesia no es cargada y que estos hombres pueden ser sostenidos por otros medios. El anciano tampoco hace su labor pastoral motivado por ejercer una autoridad desmedida. No es un hombre que busca ejercer señorío sobre el rebaño. Nosotros sabemos, mire hermanos, los que son miembros de esta iglesia, ustedes son ovejas del buen pastor. Y el buen pastor no se llama Daniel Serrano, no se llama Álvaro Rivera. El buen pastor se llama Jesucristo. Es decir, ustedes son posesión de Él. Él fue el que los compró con su sangre, como dice Pedro. Nosotros solamente estamos tratando de cuidarlos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga o hasta que ustedes empiecen a partir, a llegar a casa, ¿no? Esta palabra que se traduce como señorío habla de un liderazgo que no es servicial, sino de un liderazgo impositivo que subyuga. Hay una tensión acá, porque la iglesia y los pastores debemos ejercer autoridad, pero la Biblia describe cómo es ese liderazgo de esa autoridad. Es diferente a autoritarismo, ¿no? Es diferente. El autoritarismo es dañino, es nocivo, busca manipular, busca poner cargas en los hermanos que no están en la Biblia. Pero la autoridad que se le da a los pastores es una autoridad fundada en el deseo de servir y de amar al pueblo de Dios. Es muy distinto. Ahora, la gran lucha que tenemos hoy día los pastores, y esto es lo que callamos a veces los pastores, es que en esta época moderna, como muchas personas, sobre todo jóvenes, nunca supieron qué es estar bajo autoridad, ni en su casa, ni en su colegio, ni en la sociedad. Cualquier viso de autoridad que se ejerza en la iglesia a veces es malentendido como autoritarismo. Ese pastor no, eso es todo autoritario. Ay, me pregunta si estoy orando, me pregunta que por qué no vine a la iglesia. No, eso es un liderazgo abusivo, yo me voy de esa iglesia. Hay una lucha, porque aún así los pastores tenemos que seguir ejerciendo la autoridad dada por Dios y tenemos que luchar en nuestro corazón, porque todo pastor tiene ahí un pequeño autoritario que quiere levantarse y tenemos que combatir y matarlo todos los días y cuidar también a la grey de manera digna como el Señor nos manda. Jesús dijo en Marcos capítulo 10, los discípulos están hablando de quién va a ser el mayor entre ellos, ¿no? Cristo está cerca de tomar la cena y ellos empiezan a hablar quién va a ser el mayor. Y Jesús dice, miren, los gobernantes de esta tierra se enseñorean de ustedes, pero no será así entre ustedes, sino que el mayor es el que servirá al resto. El mayor es el que sirve a todos. Y dice luego el Señor Jesús, porque yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Es decir, el buen pastor, el que está por encima de todos los pastores, dio un ejemplo de liderazgo servicial, liderazgo amoroso, liderazgo que también brinda ejemplo. Hermanos, la mejor manera de ejercer autoridad en la iglesia es siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo de la grey, mostrando. Ahora, usted tal vez está ahí sentado y dice, uy, pero entonces los pastores son perfectos, están por allá. No. Por eso se dice que estamos bajo el liderazgo de otro pastor. Por eso se nos llama que busquemos tener una pluralidad pastoral en la iglesia. Porque cuando algún pastor falle o algún pastor sea tentado en alguna situación o no ejerza bien su liderazgo, ahí pueden estar los otros para ayudarlo, para encaminarlo de nuevo. Examina esto, mira esto, ¿no? Gloria a Dios por eso. Ahora, este tipo de ancianos que son partícipes de los padecimientos del Señor, velan por el rebaño con un corazón sincero. No son embriagados por la autoridad o el dinero. Mis hermanos, hay algo que puede embriagar más al pastor que una paga o que buscar
un salario alto? La autoridad. Es difícil. Ser reconocido como autoridad, ser respetado, es algo difícil para los hombres. Los hombres tenemos que combatir con eso. Los pastores tenemos que combatir con eso, con hacer o ejercer un liderazgo adecuado, un liderazgo amoroso, un liderazgo que sea ejemplo del rebaño. ¿En qué forma el pastor debe ser ejemplo del rebaño? En todas aquellas maneras o todos aquellos requisitos que se dan para el pastor. Que gobierne bien su casa. Bueno, el pastor debe ser ejemplo en el trato a su esposa, en el trato a sus hijos, en la manera como mantienen disciplina en su casa, ¿no? Ahora, esa idea de ejemplo del rebaño es la misma palabra que se usa para hablar de modelo o de estatua. Es decir, una estatua es aquella figura que usted separa y usted puede ver y puede examinar, ¿no? El pastor está llamado a ser como ese ejemplo, como esa estatua para ellos, algo que puede ser observado, que demuestra que es digno de ser imitado. Ahora, los pastores, hermanos, debemos ser ejemplos de amor por el gran pastor de las almas. Amor por la iglesia, humildad en el evangelio, ejemplo de servicio y de un liderazgo sacrificial diferente al liderazgo del mundo. No, pastor, entonces la recompensa debe ser grande. Sí, hermano. Mucho más grande de lo que usted puede llegar a imaginar. Versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. No hay salario que pueda eclipsar esto que se habla acá. La corona inmarcesible de gloria. Cuando Él venga. Hermanos, si los pastores han participado en los sufrimientos, pueden estar seguros de que serán receptores de la recompensa en su regreso. El mayor deseo de todo pastor fiel es que pueda escucharse al final, que se le diga de parte del Señor: buen siervo y fiel, entra al reposo de tu Señor. Ahora Pedro habla a los peregrinos, expatriados, elegidos antes de que el mundo existiera, que son pastoreados por el Señor por medio de este tipo de pastores. Ahora tenemos la dificultad, y sobre todo en nuestro país, que tenemos grandes ejemplos de pastores que pastorean a causa de la avaricia o por el amor al dinero. Usted seguro, mientras estuve leyendo esto, imaginó al menos 2 o 3 cuyos salarios son misteriosos, ¿no? Yo una vez conocí la historia de un pastor acá en Bogotá que tiene un carro que solamente tienen 5 personas en el país. ¿Cómo el corazón de uno empieza a desear esas cosas? Eso es algo que para mí es extraño, ¿no? Tenemos muchos falsos ejemplos y por esos falsos ejemplos nos vamos al otro extremo de decir: pastor, están dando un seminario buenísimo de fotosíntesis y energía eólica para que lo practiques y puedas vivir de eso. Somos llevados al extremo. Entonces creemos que el mejor pastor es el pastor que tiene mayores necesidades, que está pasando todo el tiempo por dificultad, que no tiene cómo brindar a su familia un techo o un hogar o cómo darle educación a sus hijos. Pensamos que ese es el pastor más piadoso, pero la Biblia no nos enseña eso. Lo que enseña es que el corazón del pastor no está puesto en lo que la iglesia puede pagarle. No es como un empleado que diga: bueno, acá esta iglesia me paga tanto, pero si esta me ofrece, ahí podemos. No, no se trata de eso. Seremos compensados con una compensación que este mundo no es capaz de dar. Ser partícipes de la gloria de Cristo cuando Él venga también y nos entregue esa corona inmarcesible. Hermanos, libramos una gran batalla y confiamos en el cuidado del Señor. Ahora la pregunta podría ser: ¿cómo respondemos a ese cuidado? Si ese es el tipo de pastores que el Señor manda que tengamos, ¿cómo respondemos a ellos? ¿Cómo debemos tratarlos? Lo que dice acá es, habla de la humilde sujeción de los peregrinos al cuidado, ¿no? Verso 5. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Acá nuestra traducción de la NBLA no ayuda mucho. Si usted tiene Reina Valera, otra traducción habla de que estén sujetos a los ancianos. Es decir, no es que pase a hablar de anciano pastor a los hombres mayores. Está hablando ahora de que los jóvenes deben sujetarse a los pastores. Dice: y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Hermanos, los expatriados que somos peregrinos en este mundo, los elegidos por el Señor que fuimos comprados por su sangre, estamos siendo cuidados y pastoreados por medio de los pastores de la iglesia que son puestos en medio de nosotros. El cuidado del Señor es el que los preserva de manera que puedan peregrinar hasta el final. La pregunta entonces es, ¿cómo reaccionamos a ese cuidado? La forma como debemos reaccionar no debería ser otra sino sujetarse. Si usted es parte de una iglesia donde su pastor está buscando el beneficio de su alma, está buscando el beneficio de su familia, está buscando el beneficio de sus hijos, está buscando, si usted es soltero, que usted atraviese por esa maravillosa etapa de la vida de manera honrosa y conozca a un cónyuge, a una persona que pueda caminar con usted el resto de su vida. Si usted tiene pastores que desean eso, ¿por qué entonces querer hacer siempre lo contrario a lo que ellos nos dicen? No encuentro fallas en esa lógica, dice el meme, ¿no? Si el pastor está dedicado, ora por la iglesia, ama a la iglesia, da su vida por la iglesia, quiere aconsejar para el bien de la iglesia, ¿por qué el consejo del pastor debe ser visto con desconfianza y debe ser rechazado? No entiendo. Y yo creo que todos acá hemos sentido el resultado de rechazar buenos consejos. Yo lo he sentido años atrás y aún a veces soy necio y necesito que el Señor me ayude. La indicación del apóstol es que en el trato mutuo haya también humildad, hermano. La sujeción requiere humildad. No nos sujetamos si no somos humildes. No me sujeto si yo creo que el pastor como que no tiene razón, si al final como que no sabe tanto. Ya no voy a tomar tanto el consejo, ¿no? O pasa, si el pastor no está en cierta etapa de la vida y la persona que está pidiendo consejo está en una etapa diferente. Pero es que pastor, usted solo tiene 2 hijos, yo tengo 4. Como que no tengo mucho que escuchar ahí. No. Es que el pastor no aconseja desde su experiencia personal, aunque algunas veces la experiencia personal puede ayudar. El pastor aconseja desde acá. Y ella tiene autoridad siempre, ¿no? Debemos sujetarnos a los ancianos en ese marco de la congregación. El asunto es que si usted no es miembro de esta iglesia o de ninguna otra, pues esto no es para usted, porque yo me sujeto al que es mi pastor, pero si yo no soy parte de la iglesia, él no es mi pastor, entonces esto no es para mí, ¿no? Gloria a Dios por la membresía de la iglesia, por nuestra convicción de que los pastores debemos saber quiénes son parte del rebaño y el rebaño busca hacer público que pertenecen al Señor y que están sujetos a la disciplina de toda la iglesia. Los pastores nos capacitan para toda buena obra. En ese sentido, como ovejas, también nos pastoreamos unos a otros. El pastor dirige el rebaño y guía a la iglesia y los capacita para que los demás, los hermanos, puedan hacer la obra del ministerio, ¿no? En un sentido, entonces, también nos ayudamos. Por eso dice, revístanse de humildad en el trato mutuo, ¿no? Yo quiero decirle algo que dice Pedro allí. Dios resiste a los soberbios. Hay personas que siempre creen ser sabias en su propia opinión. Por eso nunca piden un consejo. Por eso no quieren sujetarse a nadie. Por eso ellos mismos se ven como los iluminados en todas las áreas de la vida. Saben de todo. No necesitan a nadie en nada. Bueno, ante ese tipo de personas, el Señor lo que dice es, Él resiste a ese tipo de personas. Y resistir es, no quiere estar cerca de allí. Porque ellos son su propio Dios y son la propia voz que dicta todas las cosas en su vida. Dios resiste a los soberbios. R.C. Sproul nuevamente dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. En esa sencilla frase tenemos el microcosmos de toda la vida cristiana. Obediencia significa someterse al brazo del Señor, reconocerlo como Señor y reconocer su autoridad eterna y sempiterna para exigir de nosotros lo que le agrada. Dios tiene autoridad para demandar de nosotros obediencia. Él y no nosotros es Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Qué debemos hacer cuando hay personas y hay una iglesia que quiere que sigamos perseverando en la fe, si es que tenemos la fe? Ahora, reconocer nuestra condición de ovejas del Señor es reconocer que dependemos de Él. Es parte de la vida cristiana. Mire, una oveja
cuando los que hemos ido a La Guajira miramos, ellos se levantan bien temprano en la mañana, la sacan del corral, pero si simplemente abren la puerta del corral, ellas se quedan ahí. Y puede pasar todo el día y de pronto consiguen una que otra cosa de comer o de pronto agua. La oveja necesita que el pastor la guíe y la sostenga. Nosotros necesitamos que nuestro pastor, que el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, nos guíe y nos sostenga. Y para eso Él ha puesto hombres que están buscando eso para nuestras vidas. Ahora, humillarse bajo la poderosa mano de Dios implica, mis hermanos, y esto es importante, poner toda ansiedad sobre Él. Verso 7, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Porque Él tiene ¿qué? Cuidado de ustedes. Hermanos, yo sé que, bueno, y esta palabra acá es ansiedad, ¿no? Cuando usted tiene temor al futuro, cuando usted va a tomar una decisión y usted siempre ve el peor escenario y piensa que ese es el que va a pasar y usted se pone nervioso y a veces se congela y no puede tomar decisiones y después viene también la depresión y usted empieza a caer en un círculo nefasto donde usted se ve sin esperanza, pero la Biblia dice, eche toda ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Mis hermanos, yo quiero decirles algo. Nadie se preocupa por usted como lo hace el Señor. Nadie. No, pero es que mi mamita, pastor, usted la hubiera conocido, usted la conociera. Bueno, sí, yo sé que algunas mamás de medio de nosotros las conozco y gloria a Dios. Pero ni siquiera su mamá se preocupa por usted como lo hace el Señor. Libramos una batalla y debemos confiar en el cuidado del Señor en medio de esa batalla. ¿Cómo más podemos describir esta batalla? Una batalla contra la inseguridad, contra la ansiedad, contra el temor a lo que vendrá, que al mismo tiempo niega que Dios tenga el control de las cosas. Hermanos, miren, Dios está en control. Y generalmente, la gran mayoría de las cosas en nuestras vidas no podemos controlarlas. Nuestras decisiones las podemos controlar. Pero el resultado de lo que pase no está en nuestras manos, depende del Señor. Eche toda su ansiedad sobre Él. Eche toda su ansiedad sobre Él. Vivir una vida presa de la ansiedad, de la tristeza, de la inseguridad, de la depresión, es difícil. Pero el Evangelio nos da la salida gloriosa para eso. Y es poner esa ansiedad sobre Él. La gran batalla, verso 8. Sean de espíritu sobrio, esto Pedro lo dice varias veces. Estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en todos sus hermanos en todo el mundo. Pedro quiere decirle algo a estos hombres, y es que ustedes no son los únicos que sufren por el Evangelio. El mundo está lleno de hombres y mujeres, de jóvenes que están viviendo por el Evangelio y también están sufriendo dificultades, combatiendo contra su pecado y algunos siendo perseguidos en manera que usted ni siquiera se imagina. Hace unos días que hablaba con un pastor amigo, él me contaba, ellos hacen misiones en Marruecos y él me decía que cada domingo las iglesias en general se reúnen en lugares diferentes. Y es hasta el sábado por allá, la caída del día, que los hermanos saben dónde se van a reunir. Como si tuviéramos un encargado y usted es parte de esta iglesia y el encargado, el diácono o el servidor lo llama 6 de la tarde sábado. Hermano, mañana es en el parque tal. Hermano, mañana es en la casa de tal hermano. Hermano, mañana es en tal lugar. Ellos no pueden tener un lugar fijo de reunión porque se arriesgan a que en cualquier momento entre alguien con algunas bombas en su cintura y los haga estallar a todos. Nosotros tenemos la libertad de venir y adorar hoy al Señor. Pero algunos, ay pastor, es que ese día está como gris. Primera vez que fuimos a La Guajira, habían pastores que caminaban por 3 horas para tomar una clase de 1 hora. Y a mí me daba vergüenza y pena, yo no sabía qué hacer. Y yo no sabía que eso era así, la primera vez que fui. Ya después empezamos a armar un programa más largos para que valiera la pena todo ese esfuerzo. ¿Cuál es nuestra batalla entonces, mis hermanos? Los peregrinos están sufriendo alrededor de todo el mundo, pero tienen una esperanza que este mundo no conoce. Ahora, los peregrinos tenemos un enemigo.
Y usted tal vez diga, yo sabía que ese vecino mío era... No es su vecino, no es su vecina, no es su jefe y para algunos tampoco es su esposa, ¿no? Tenemos un enemigo, un adversario, el diablo, que anda al acecho como león rugiente. Aquel que se opuso al mismo Dios, que estaba en la presencia de Dios contemplando su gloria y quiso recibir, quiso ser adorado en lugar que Dios, ese ángel de luz que luego cayó en nuestro adversario, él quiere ser adorado en lugar de Dios. Y hay dos extremos acá. Tal vez hablamos de adversario, hablamos de diablo y usted inmediatamente piensa en un montón de cosas, legiones y espíritu. Y yo sí sabía que esa persona me miró raro, tal vez me estaba echando mal de ojo. No, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar. Y hay dos extremos cuando hablamos del diablo. Primero, decir que no existe. Satanás no existe. Yo soy reformado, ya no creo en esas influencias satánicas y ya no creo que haya un mundo espiritual detrás. Esa es la primera opción. Si usted piensa eso, usted va a ser entonces presa fácil para él. ¿Qué pasa si un siervo ve al león y dice, ese león no existe? Alguien, papita para el loro, ¿no? O papita para el león. Fácil. Si negamos que tenemos un adversario, somos presa fácil. No vamos a estar alerta, no vamos a ser sobrios. Pero puede usted tener el otro extremo y estar obsesionado todo el tiempo con Satanás. Pastor, porque es que a mí me dijeron que la Coca-Cola. Bueno, ahora, la Coca-Cola puede tener elementos que vienen del mismo. Mentira, estoy molestando. Hay cosas que son perjudiciales, nos hacen daño. No estoy hablando en el sentido nada, si a mí me encanta también, pero. No, pastor, es que la Coca-Cola, el café, ¿no? El café es satánico porque lo acelera el corazón, ¿no? El cine, ¿no? Había una época, tal vez algunos de los mayores que están acá que navegaron por ciertas aguas, escucharon lo siguiente. El cine es satánico porque cuando usted va y se sienta, usted no sabe cuántos demonios quedaron en esa silla de la persona que vino antes. Y usted está todo el tiempo asustado, nervioso, porque ve al diablo como que está compitiendo con Dios y como que es igual de fuerte a él. El diablo es un perro amarrado al lado de Dios. Él no tiene poder. Y le voy a dar una noticia. Si usted ha recibido el Espíritu de Dios, que lo llevó a creer por la fe en Cristo y abrazar la fe, usted no puede ser poseído por ningún ente demoníaco. No podemos ser poseídos, porque si el Espíritu está dentro de nosotros, pero sí podemos ser tentados y sí podemos ser influenciados. El asunto es que el diablo, Satanás, no es omnipresente ni omnisciente como Dios. Él actúa con la materia prima que usted le da, ¿no? Pasa la señorita al lado y usted se queda. Una mirada, la segunda mirada es pecaminosa, decían, ¿no? Pero algunos nunca la quitan. Su adversario, entonces, ¿qué va a hacer? Ya sé por dónde voy a atacar. Ya sé cuál es la debilidad. Ya sé cómo puedo destruirlo. Porque Él no quiere que usted pase un mal rato. Él quiere que usted pase una eternidad en el infierno. Debemos estar atentos, hermanos. Nuestros matrimonios están bajo ataque. Vivimos en un mundo diseñado para que sigamos a Satanás y no a Cristo. Para que amemos la lujuria y no al Señor. Para que seamos deshonestos en lugar de ser íntegros. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. No podemos desconocer la influencia de nuestro enemigo, pero tampoco podemos estar pensando que Él es igual de fuerte a nuestro Señor. Pero Él también actúa por medio de la acusación. No solo tentarlo, no solo va a poner, si su problema es la lujuria, no solo va a poner a alguien ahí que le empiece a cambiar luces de un momento a otro para tentarlo, también va a acusarlo cuando usted cae. Usted peca y Él viene y le habla y le dice, ¿quién eres tú para volver a arrodillarte a buscar al Señor? Mira lo que acabas de hacer. Josué allí con la ropa sucia, ¿recuerdan Zacarías capítulo 3? ¿No? Inmundo allí y Satanás acusándolo. Pero ¿qué hace el Señor? Lo reprende. Le dice, quiten esas ropas inmundas y pongan ropas nuevas y un turbante sobre su cabeza. Hermanos, debemos reconocer que Cristo nos ha librado de la condenación del pecado. No quiere decir entonces que pecamos y ya no pasó nada. No, hay arrepentimiento, hay dolor en nuestro corazón. Pero hay una seguridad de que vuelvo a Cristo y mi Señor con su misericordia me va a recibir y me da poder para resistir a Satanás.
Hermanos, nosotros podemos vencer el pecado. No podemos quedarnos eternamente luchando allí, pero siempre derrotados. A veces decimos, pastor, estoy luchando. Bueno, cuéntame cómo estás luchando. ¿Qué estás haciendo para luchar? Y acá quiero decir algo también. Confesión no es igual a luchar. A veces creemos que confesar el pecado a alguien y pedir, confesar ese pecado inmediatamente significa que estoy luchando. No siempre. No necesariamente implica lo mismo. Hay buenos confesores a veces, pero malos luchadores, ¿no? Y su conciencia se mantiene un poquito en calma porque es que estoy confesando mi pecado. Hermanos, tenemos que combatir contra el pecado. No solo contra la lujuria, tenemos que combatir contra la avaricia, tenemos que combatir contra la mentira, tenemos que combatir contra la ira, tenemos que combatir contra tantas cosas que nos alejan del Señor. La esperanza en medio de la batalla, usted puede decir, uy pastor, pero es que esa batalla se ve difícil. Sí, lo es. No le está hablando un hombre que siempre vence, pero sí está hablando un hombre que sabe quién venció siempre. El mejor de nosotros, Adán, en el mejor lugar posible, el Edén, no pudo resistir la tentación. Pero Cristo no solo se enfrentó a la tentación por un instante, por un momento, se enfrentó a la tentación toda su vida y específicamente y más fuertemente 40 días siendo tentados en el desierto, en el peor lugar posible. El mejor de nosotros, el que sí es el mejor en medio de nosotros, venció. Nuestro campeón, nuestro victorioso, el Señor. La esperanza es que se nos dice que podemos resistir, pero la esperanza mayor es que se nos dice que estamos en sus manos. Versículo 10, y esto me lleva a la parte final de mi sermón. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo hará ¿qué? Los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá, ¿no? César Villar, hablando un poco sobre este enfrentamiento, él es un historiador cristiano muy bueno y él escribió algo sobre Pedro, quiero citarlo brevemente. Dice, a ese diablo, a pesar de su furia y su poder, es posible resistirlo en la fe cuando se es consciente de que otros hermanos en todo el mundo también sufren por seguir a Cristo. Al fin y a la postre el padecimiento será breve y Dios, que es el que tiene la gloria del imperio, sostendrá a los hijos. Mis hermanos, los reyes de este mundo no son los que tienen la última palabra. Nuestro pecado no es el que tiene la última palabra. Nuestra lucha no es el que tiene la última palabra. Nuestras circunstancias no son los que tienen la última palabra. Cristo es el que tiene la última palabra. Y mientras Él tenga la última palabra, nosotros no podemos darnos por vencidos. Él es la esperanza en la vida del peregrino, la conclusión de lo que se está hablando, y es que aun cuando seamos probados en nuestro camino por esta tierra, cuando pasemos por aflicción como peregrinos escogidos, siempre debemos ver los sufrimientos como algo que será pasajero. Hermanos, mire, yo no sé la dificultad, la aflicción o la lucha que usted está atravesando, ni por cuánto tiempo la ha estado atravesando, pero sé algo. Lo que la Biblia me dice es que las aflicciones del tiempo presente son pasajeras y que no son comparables, como dice Pablo, con la gloria que ha de ser manifestada. Resistamos, combatamos, peregrinemos, sigamos caminando en el Señor. Y el Dios de toda gracia, verso 10, parte B, el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria. Él nos llamó para estar en su gloria. A veces hablamos tanto de la aflicción y de la dificultad que se nos puede olvidar el resto. No es posible hablar de la gloria sin hablar de la aflicción, pero también es perverso hablar de la aflicción sin hablar de la gloria futura. Mis hermanos, hay una gloria futura reservada para nosotros, para todos aquellos que anhelan su venida. Dice Pablo también en 2 Timoteo, he peleado la buena batalla. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Anhela usted la venida del Señor? ¿Anhela usted que Él venga, que Él establezca su reino en la tierra y lo consume? El Dios de toda gracia nos llamó a gloria, hermanos. Las pruebas o aflicciones no tendrán esa última palabra.
La última palabra será puesta por Cristo en su regreso. Él es el que nos ha llamado, nos escogió, nos eligió, nos compró con su sangre, nos hizo peregrinos para que le diéramos gloria mientras caminamos por esta tierra. ¿Qué debería entonces llevarnos a temer? Pablo dice también en Romanos capítulo 8, ¿qué podrá separarme de ese amor? ¿Desnudez? ¿Persecución? ¿Espada? Más bien en todas aquellas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, nada es tan fuerte que pueda desmenuzar el amor que el Señor tiene por los suyos. Él nos ha llamado, tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo deberíamos vivir entonces en esta tierra? Deberíamos tener entonces seguridad de que su plan se realizará. Él nos perfeccionará, es decir, seremos como Cristo. Él nos afirmará, es decir, a pesar de que resbalemos, Él nos mantendrá en su senda. Él nos fortalecerá. El débil puede encontrar fuerza en su Señor. Él nos establecerá, hermanos. Gloria a Dios por eso. Todas esas promesas me apuntan a algo. Nos apuntan a algo. Llegaremos al final. Si pertenecemos al Señor, llegaremos al final. Y llegaremos bien. Llegaremos victoriosos. Tal vez algunos tendremos la bendición de llegar hasta ancianos y morir en nuestra ancianidad. Pero aun que nuestros cuerpos llegaran a debilitarse y todas las dolencias llegaran a aparecer, al día final, en medio de lo que sea que el Señor nos permita atravesar, podremos decir, gracias Señor, porque tú fuiste fiel. Él venció. Donde todos los peregrinos podemos fallar, Él venció. Es más, Cristo mismo vino como el peregrino al cual debemos mirar. Dice Filipenses capítulo 2, que Él descendió y se hizo siervo, estando a la diestra del Padre en el lugar más glorioso. Se hizo siervo, sufrió persecución, estuvo como peregrino y no solo llegó a estar otra vez en la presencia de su Padre, sino que a la diestra de su Padre, dice Hebreos, que Él sigue intercediendo por nosotros todos los días para que nosotros podamos peregrinar y llegar hasta el final. Hermanos, yo sé que es difícil el peregrinar. Yo sé que a veces hay dificultades. Si somos padres, tenemos dificultades. Si estamos casados, tenemos dificultades. Si somos solteros, tenemos dificultades. Si somos jóvenes, tenemos dificultades. Si somos ancianos, tenemos dificultades. Pero Él venció toda dificultad, toda persecución y toda tentación. Cuando lleguemos al final a casa, podremos decir que fue por Él, por el que nos rescató y nos compró por su sangre, por que pudimos llegar, esa causa de Cristo que al final podremos estar delante de Él. Nadie llegará a la presencia del Señor y dirá, ¿viste lo bien que lo hice, Jesús? Nadie va a hacer eso. Todos vamos a decir, yo creo que en medio de lágrimas y de gozo, un gozo que se mezcla con lágrimas, decir, oh Señor, gracias, porque si no hubiera sido por ti, yo hubiera padecido y hubiera quedado tirado en el desierto. Si no hubiera sido por ti, si tu gracia no me hubiera sostenido, yo hubiera perecido. Y es por su gracia que estamos hoy acá. Es por su gracia que a pesar de nuestro pecado y de la dificultad que tenemos, nos aferramos a Él con lo que nos queda para seguir caminando y vivir como peregrinos. Pero hermanos, eso implicará que padeceremos. Si no participamos del sufrimiento que viene con el Evangelio, no participaremos de la gloria prometida. Hermano, venga a Cristo. Usted tal vez ya lo conoce, por eso le digo hermano, pero si usted no es mi hermano en este momento, si usted entró por esa puerta y no conoce al Señor, yo quiero decirle que hoy puede venir a ser nuestro hermano también. Hoy puede venir y abrazar al Señor como su Rey, aquel que estuvo dispuesto a dejarlo todo para darle esperanza a los peregrinos, para hacer un pueblo para sí mismo. ¿Cómo responder? Y termino con esto, verso 11. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro hace lo que muchas veces Pablo hace. Está escribiendo
y de un momento a otro está tan asombrado de lo que está escribiendo, no puede, se escapa de su mente y empieza a incendiarse su corazón y empieza a escribir doxología. Al Rey, al inmortal, al eterno, a Él sea la gloria para siempre. Que el Señor nos ayude a vivir como peregrinos, con la confianza de que vamos a llegar hasta el final. Pero también que nos ayude a vivir como peregrinos que pelean contra el enemigo que tenemos, que es Satanás, pero también nuestro propio corazón. La oveja más difícil que tenemos los pastores en estas iglesias somos nosotros mismos. Nosotros también como pastores somos peregrinos y luchamos y tenemos dificultades y somos tentados. Ore por nosotros también. Ore para que el Señor nos ayude a peregrinar hasta el final. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por la gran esperanza que nos das, por el gozo y el deleite que nos das de venir a ti, Señor, y verte como aquel gran pastor. Tú eres el príncipe de los pastores, Señor. Tú eres el que cuida de las ovejas. Tú eres el pastor bajo el cual nosotros estamos tratando de ser pastores a tu imagen, Señor. Ayúdanos, porque somos débiles, Señor. Pero ayuda también a mis hermanos que son peregrinos al igual que yo, a que puedan perseverar en su fe, a que luchen contra el pecado, a que se esfuercen, Señor, a que peregrinen por esta tierra y te den la gloria en el proceso, Señor. Oh Padre, ayúdanos porque, Señor, separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Sin el cuidado pastoral que tú das a tu iglesia, no podemos perseverar, Señor. Ayúdanos como pastores acá, Señor. Pero también levanta más hombres, Señor, que puedan ser valerosos y que puedan entregarse a tu providencia y a tu soberana mano, Señor, para servirte y no rendirse, Señor. Te damos gracias por este día, te damos gloria y honra a ti, Señor. Te adoramos para siempre y por siempre, Señor. Y te pido que nos ayudes a resistir al enemigo, a pelear, pero sobre todo a hacerlo con la mirada fija en ti, Señor. Gracias, Señor. Podamos honrarte y darte gloria. En Cristo Jesús. Amén.